Buenas mis estudiantes, les habla el profesor René Cuervo desde su canal La Física de René. El día de hoy el tema que vamos a tocar se llama vectores, un repaso para algunos y podamos aclarar algunas dudas. Entonces, yendo al grano. Vectores. Lo primero es que normalmente se nombra con cualquier letra, pero siempre hay que colocarle como una flecha encima que nos indica que está haciendo referencia a una magnitud que es un vector. En el plano vamos a ver únicamente vectores en 2D. Cuando hablamos de vectores en 2D es en el plano cartesiano XY. Entonces voy a dejar un pequeño plano acá. XY. Y voy a dibujar un vector que es simplemente una flecha y lo voy a dibujar en posición normal. Cuando hablamos de posición normal lo vamos a dibujar desde el punto de origen 0,0 del plano X, Y. El vector es una flecha que arranca en este punto y lo voy a colocar de esta manera. Y ese es el vector B. Con ese vector vamos a ver varias características. Una de ellas es que, si se dan cuenta, con el semieje X positivo forma un ángulo, que si lo medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj y le damos un nombre, en este caso ángulo teta, es positivo. Si lo medimos en sentido de las manecillas del reloj, va a ser negativo. Tiene dos componentes, las voy a dibujar con otro color para que ustedes las identifiquen. Entonces tiene las componentes que a su vez son otros vectores, una componente X y otra componente Y. La componente X es con la horizontal y la componente Y va paralela a la vertical. Y si observamos, básicamente forman un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Entonces es porque en este sitio hay un ángulo de 90 grados. ¿Para qué nos va a servir esto? Vamos a aplicar otras cosas de funciones trigonométricas y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que nos va a servir para las características que va a tener este vector. Entonces vamos con las diferentes características que debe tener un vector. La primera característica se llama magnitud, módulo o norma. Entonces magnitud, módulo o norma. Dependiendo del libro, se llama de alguna u otra manera. Para hallar la magnitud, que es la distancia de la hipotenusa, vamos a usar a Pitágoras. Y él básicamente entrelaza los catetos con la hipotenusa de la siguiente manera. Vector B. Estas dos líneas me indican que es una magnitud módulo norma y la ecuación es cateto x elevado al cuadrado más cateto y elevado al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado la suma de los catetos, puedo hallar la hipotenusa. Segunda característica, dirección. Entonces en la dirección debemos tener en cuenta siempre el semieje X positivo. Este es el semieje X positivo. Se llama semieje porque tiene un punto de origen, pero no sabemos su punto final. A eso se le denomina semieje positivo. La dirección, con funciones trigonométricas, utilizamos la siguiente ecuación, que es ángulo es igual a arco tangente de la componente Y sobre la componente X. Y por último, sentido. Y el sentido del vector es que podemos decir que puede ser positivo o puede ser negativo. Bueno, vayamos a un ejemplo para aclarar todas estas.
Entonces vamos a hablar. Primer ejemplo. El vector A, flecha, tiene las componentes 6,4. El valor 6 hace referencia a la componente X y el valor 4 hace referencia a la componente Y. Entonces recordemos que el primer valor siempre hace referencia a la componente X y el segundo valor siempre hace referencia a la componente Y. Voy a colocarlo acá para que se acuerden. Componente X, componente Y. Cada una de ellas a su vez es un vector. Entonces, este triángulo está compuesto por 3 vectores. Primero, vamos a hallar el plano, en el plano cartesiano, vamos a dibujarlo. ¿Cómo se dibuja? Entonces, voy a colocar acá en otro color para que se note. Entonces, en X, positivo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este es el X positivo. Hacia la izquierda es X negativo, menos 1, menos 2, X negativo. Hacia arriba, positivo en Y positivo, y hacia abajo simplemente Y negativo. Miremos el primer valor, el 6. Entonces voy a dibujar un vector sobre el eje X que vaya hasta 6, o sea que va a venir hasta acá. Primero, la componente X. Esta es la componente X, pero es del vector A. Y la componente Y me dice que es 4, o sea, 4 hacia el lado positivo. Y esta es la componente Y. Donde llegó es nuestro vector A. ¿Desde dónde se parte? Siempre se parte desde el origen y llega hasta ese punto. A esto es lo que vamos a llamar el vector A. Tiene una componente X o el cateto X, cateto Y y la hipotenusa. Y a ese vector le vamos a hallar magnitud, dirección, y el sentido pues simplemente es que sea positivo. Entonces la magnitud, vamos con la magnitud. A igual componente X del vector A, que es 6 elevado al cuadrado, más componente Y del vector A, que en este caso es 4 elevado al cuadrado, igual raíz de, 6 al cuadrado 36 más 4 al cuadrado 16, igual 36 más 16 daría 40, 52, raíz de 52, sabemos que está aproximadamente 7 punto algo, pero lo podemos hacer en la calculadora. Decimos raíz de 52 sencillamente, y esto nos daría 7.2. 7,2. Si observamos, la hipotenusa siempre es un valor mayor al cateto X y mayor al cateto Y. Nunca va a ser un valor menor. En este caso nos da 7,2. El ángulo, que es el que vamos a medir acá, va a ser igual arco tangente de la componente Y, que es esta, vale 4, sobre la componente X, que es 6, igual. Volvemos a la calculadora, decimos chip tangente 4 dividido 6 igual, y eso nos da 33,7 grados aproximadamente. Y este es el ángulo que se mide acá, 33,7 grados. Y con eso terminamos nuestro ejemplo. Les agradezco por ahora.
La siguiente parte vamos a ver la gráfica de más videos y su suma aritmética, y con esto complementaremos este tema. Muchísimas gracias por haber visto el video, espero sus sugerencias y espero haber aclarado muchas dudas. Hasta luego.